El montaje puede definirse como la ordenación y ensamblaje de los diferentes elementos que componen un relato audiovisual. En sus primeros años, los hermanos Lumière y los otros precursores del cine se limitaban a grabar una escena hasta que se les acababa la película. Sin embargo, a Edwin Porter, uno de los ayudantes de Thomas Edison, se le ocurrió contar una historia a partir de la unión de varias escenas. Al principio, muchos dudaban de su método, ya que pensaban que el público no iba a comprender esa progresión narrativa. Desde entonces han ido surgiendo diferentes formas de unir los planos de una película. Empezaremos hablando del montaje lineal. En este tipo de montaje, los acontecimientos son expuestos siguiendo un orden cronológico. De ese modo se asegura el encadenamiento de los elementos de la acción según una relación de causalidad, con el objetivo de que el espectador comprenda las situaciones que se desarrollan ante sus ojos de modo continuo. Este tipo de montaje es propio del cine primitivo. El montaje paralelo se produce cuando se comparan dos elementos diegéticos desiguales. En otras palabras, es cuando se ven dos situaciones que suceden paralelamente en el mismo tiempo, pero en distintos lugares y unidades dramáticas. El montaje dialéctico fue creado por el director soviético Sergei Eisenstein a mediados de los años 20. Para Eisenstein, el cine era un instrumento para leer la realidad y transmitir una serie de mensajes al espectador. Por lo tanto, era un arma propagandística para depositar un ideal revolucionario en las masas. La base de este montaje consiste en chocar dos conceptos, expresados en planos sucesivos, ajenos o contrarios, para crear un tercero en la mente del espectador. Mediante planos cortos, agresivos y muy visuales, se obliga al público a construir una nueva imagen para que logre entender lo que ve. Por lo tanto, es un montaje basado en la emotividad y en la razón del espectador, que actúa como co-creador. Dependiendo de la forma de cada plano, podemos distinguir diferentes variantes. Empezaremos hablando del montaje por analogía, que se produce cuando se realiza el cambio de un plano a otro basándose en la asociación de ideas, en la similitud de la forma o en el encuadre que tiene el primer plano respecto al segundo. También existe el montaje por contraste de los elementos de cada plano, que básicamente es la inversa del montaje por analogía. Después encontramos el montaje por acción y reacción, que se consigue aplicando el principio de causa y efecto. Otra variante es el montaje por relaciones sobre el movimiento, que se produce cuando una acción de un plano se prolonga en el siguiente. Otra forma de montaje es la pantalla dividida, que permite ver simultáneamente dos o más acciones. Terminamos con las variantes formales del montaje con el montaje por campo contra campo, en el que se muestran elementos enfrentados en la acción. Según el tiempo en el que se desarrolla la narración, podemos encontrar diferentes tipos de montaje. Uno de ellos es el flashback, que se da cuando se insertan escenas que han ocurrido en el pasado y que se reproducen en el presente de la acción. En cambio, un flash forward tiene lugar cuando vemos un previsible futuro. También se puede utilizar el montaje acelerado o ralentizado, en los que las acciones se alargan o se acortan. Dazed, will attempt wild haymaker. Employ elbow block and body shot. Block ferrule left. Weaken right jaw. Now fracture. Break cracked ribs. Traumatize solar plexus. Dislocate jaw entirely. Heel kick to diaphragm. In summary, ears ringing. Jaw fractured, 3 ribs cracked, 4 broken, diaphragm hemorrhaging. Physical recovery 6 weeks. Full psychological recovery 6 months. Capacity to spit it back of head
En ocasiones, el sonido puede convertirse en el eje conductor que guía la sucesión de las imágenes. Un ejemplo más que evidente de esto es lo que ocurre en los videoclips, donde la música es la que marca el ritmo de la narración. El montaje sonoro es aquel en el que la duración de los planos viene marcada por la cadencia de la pista de audio. A la hora de unir las distintas secuencias, el montador puede recurrir a varias técnicas. El corte es la forma directa de efectuar la transición entre dos planos. Se llama también cambio de plano por corte simple. El fundido en negro es un oscurecimiento progresivo de la pantalla al que seguirá una apertura para iniciar la fase siguiente. Muchas veces implica el paso de un periodo largo de tiempo. En el fundido en blanco, el plano se hace cada vez más blanco, hasta que se traza el blanco total en la pantalla. En el fundido encadenado, la última imagen del plano se va disolviendo, mientras la primera imagen del plano siguiente se superpone gradualmente hasta afianzarse por completo. Llamamos barrido a la transición que se produce cuando la cámara se mueve a toda velocidad de un objeto a otro. La transición recibe el nombre de cortinillas cuando las imágenes se desplazan en cualquier dirección. Hasta la vista, baby.